Imagina una familia que, después de haber sobrevivido a un secuestro brutal en París, intenta reconstruir su vida en Estados Unidos, solo para que pasado regrese con más fuerza y más peligro en las calles de Estambul. Así arranca Taken 22012, la secuela que toma el éxito masivo de la primera película y lo transforma en una historia de venganza cíclica, donde el cazador se convierte en presa y el padre protector debe luchar, no solo por su vida, sino por la de su mujer y su hija una vez más. Es una película que no pretende reinventar el género. Simplemente toma la fórmula de venganza paterna implacable que hizo famosa Taken 2008 y la expande con más escala emocional, más acción en locaciones exóticas y más peso en el costo humano de la violencia. Liam Neeson regresa como Brian Mees, el exagente de la CIA que ya no es solo un padre desesperado, es un hombre que sabe que sus acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias ahora vienen por él. Esta segunda entrega dirigida por Olivier Megaton en 2012 es mucho más que una continuación comercial. Es una fusión inteligente de emoción familiar cruda, ingeniería cinematográfica de acción y una apuesta capital muy calculada en un momento en que el subgénero de revenge thriller paternal estaba en su pico de popularidad gracias al éxito masivo de la primera Taken. Producida por Europa Corp, la compañía de Luc Besson, y distribuidas por 20ª Century Fox, la película contó con un presupuesto oficial estimado de $45 millones, cifra confirmada por reportes de producción de la época en Variety, Box Office Mojo y declaraciones de Besson. En 2012, esta cantidad era moderada a alta para un thriller de acción con estrella principal. La primera Taken había sido un éxito sorpresa con solo 25 millones de presupuesto y 226 millones recaudados mundiales, pero la secuela requería inversión en rodaje internacional en Estambul, acción práctica, un elenco ampliado y marketing global para capitalizar la marca Taken que ya era sinónimo de venganza implacable. El inversor principal, Europa Corp y Fox, apostó fuerte por la fórmula probada. Mantener a Liam Neeson como el rostro de la franquicia, traer de vuelta a Famke Janssen y Maggie Grace como la familia Mees, llevar la acción a Estambul para refrescar visualmente la saga y confiar en que el público quisiera ver qué pasa después con Brian Mees. Era un gamble creativo y financiero calculado. Neeson ya tenía 60 años y venía de una racha de thrillers similares, The Grey, Unknown, lo que podía generar fatiga de fórmula.
La primera película había sido un éxito sorpresa, pero la secuela siempre enfrenta la ley de rendimientos decrecientes, y el rodaje en Estambul implicaba riesgos logísticos, permisos, seguridad, clima y culturales, representación de Turquía. Sin embargo, el presupuesto se destinó casi íntegramente a lo esencial: acción real, sin abuso de CGI en las peleas principales, locaciones auténticas de Estambul, mercados, calles antiguas, hoteles de lujo y el carisma inquebrantable de Neeson como padre protector. Financieramente, Taken 2 fue un experimento muy rentable que confirmó la fuerza de la marca. Se rodó en 3 a 4 meses, 2011 a 2012, entre París, Los Ángeles y principalmente Estambul, utilizando locaciones reales, mercados del Gran Bazar, calles antiguas, hoteles con vistas al Bósforo, para dar autenticidad y escala visual. No hubo derroche en efectos especiales. La mayoría de las peleas, persecuciones y secuencias de acción fueron prácticas, Chan-like en estilo, con Neeson realizando muchas escenas él mismo. El equipo técnico fue eficiente. Alrededor de 150 a 180 personas en Estambul, con especialistas franceses y locales, y un enfoque en seguridad por la edad de Neeson y las condiciones urbanas densas. El riesgo era moderado. La secuela siempre enfrenta expectativas altas, pero Europa Corp confiaba en la marca Taken y en el atractivo turístico de Estambul. La trama breve es directa y emocional. 3 años después del secuestro de Kim en París, Brian Mies, Liam Neeson, intenta reconstruir su vida con su mujer Lenore, Famke Janssen, y su hija Kim, Maggie Grace. Durante unas vacaciones en Estambul, Brian es secuestrado por los familiares albaneses del traficante que mató en la primera película, liderados por Murat Krasniqi, Rade Ervedija, quien busca venganza por la muerte de su hijo. Brian escapa y debe rescatar a Lenore mientras protege a Kim desde la distancia. La película mezcla acción intensa, peleas en calles estrechas, persecuciones en coche, tiroteos en mercados, con momentos familiares emotivos, Brian hablando con Kim por teléfono, Lenore enfrentando su culpa. Esta historia no es solo venganza, es un estudio sobre las consecuencias de la violencia. Brian salvó a su hija, pero creó enemigos que ahora vienen por su familia. El guión dedica tiempo a mostrar el costo emocional. Brian no es invencible. Está cansado, herido y consciente de que su pasado lo persigue. Kim ha madurado y ayuda activamente. Lenore enfrenta su culpa por haber subestimado a Brian. La película equilibra la acción con el corazón familiar. Cada pelea es brutal, pero cada momento entre Brian y su familia es genuino y conmovedor. En el contexto de la industria de 2012, Taken 2 llegó en el pico del subgénero revenge thriller paternal que la primera película ayudó a popularizar. Europa Corp y Fox apostaron por la marca Taken como franquicia segura. Neeson ya era sinónimo de padre vengador, y la secuela capitalizó esa imagen. La película se estrenó en septiembre de 2012 y recaudó 139 millones en Estados Unidos y 236 millones internacionales, total 376 millones, multiplicando por más de 8x su presupuesto y convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del año. El ROI fue extraordinario. Demostró que una secuela bien ejecutada con una estrella carismática puede superar a la original en taquilla y consolidar una franquicia. El Creative Gamble de Megaton y Besson pagó de forma espectacular. Taken 2 consolidó la saga como una de las más rentables de los 2010, abrió puertas a Taken 3 y convirtió a Gylfaginning en un meme cultural permanente. Fue un puente entre el cine de acción europeo, Europa Corp, y el americano mainstream. Taken 2 es una lección viva de cine. A veces una secuela que expande la fórmula con más emoción, más acción y más consecuencias puede ser aún mejor que la original. Nos enseña que Hollywood puede construir emoción, tensión y taquilla cuando apuesta por una estrella madura y una historia de familia que resuena. Taken 22012 arranca exactamente donde la primera película dejó a la familia Mies, con una sensación de alivio temporal y una familia que intenta reconstruir su vida después del trauma del secuestro en París. La película abre con Brian Mies, Liam Neeson, en Los Ángeles, recibiendo una medalla de honor por su trabajo en la CIA y celebrando con su hija Kim, Maggie Grace, y su exmujer Lenore, Famke Janssen. El guión dedica los primeros minutos a mostrar esta normalidad frágil. Brian intenta ser un padre presente. Kim está nerviosa por su examen de conducir. Lenore está en una relación tensa con su nuevo marido rico, John Gries. Hay un tono de reconciliación familiar. Brian y Lenore hablan con cariño. Kim abraza a su padre con orgullo.
Pero el guión planta la semilla de conflicto. Brian menciona que ha recibido amenazas anónimas de los familiares albaneses de los traficantes que mató en París. La policía y sus antiguos colegas de la CIA lo minimizan, son solo palabras. Pero Brian sabe que el peligro es real. Esta introducción establece el tono de la secuela. No es solo venganza, es la consecuencia de la venganza anterior. El pasado no se olvida, regresa. La familia decide tomar unas vacaciones en Estambul como un intento de sanar y reconectar. Brian, Lenore y Kim viajan juntos por primera vez en años. El guión usa este viaje para mostrar la dinámica familiar. Brian es protector pero intenta relajarse. Lenore está feliz de ver a su hija y a su exmarido juntos. Kim está emocionada por explorar una ciudad nueva. Las primeras escenas en Estambul son luminosas y turísticas. Mercados del Gran Bazar, vistas al Bósforo, un hotel de lujo con vistas espectaculares. Pero el guión introduce tensión sutil. Brian nota que lo siguen, pero lo atribuye a paranoia. En una escena clave, Brian enseña a Kim técnicas de autodefensa. Si alguien te secuestra, cuenta los pasos, busca salidas, mostrando que nunca ha dejado de prepararse para lo peor. Esta escena es emotiva. Kim se siente segura con su padre, pero también entiende el costo de su vida pasada. El golpe llega de forma repentina y brutal. Durante un paseo por el Gran Bazar, Brian, Lenore y Kim son atacados por un grupo de albaneses liderados por Murat Krasniqi, Rade Ervedija, el padre del traficante que Brian mató en París. Murat busca venganza por la muerte de su hijo y secuestra a Brian y Lenore, dejando a Kim escapar por poco. El guión muestra el secuestro con crudeza, gas lacrimógeno, golpes, gritos. Kim logra esconderse y llamar a Brian, quien, antes de ser noqueado, le da instrucciones precisas. Ve al consulado americano, cuenta los pasos, busca salidas. Esta secuencia establece el núcleo emocional de la película. Brian no puede proteger a su familia físicamente esta vez, pero puede guiarlos desde la distancia. Kim, que en la primera película era una adolescente asustada, ahora debe actuar. Usa las habilidades que Brian le enseñó para sobrevivir. Mientras tanto, Brian y Lenore son llevados a un sótano en las afueras de Estambul. Murat revela su plan. Quiere que Brian sufra como sufrió, matando primero a Lenore y luego a Kim. Brian, esposado y herido, usa su entrenamiento para escapar. Rompe las esposas, mata a varios guardias y comienza su contraataque. El guión dedica tiempo a mostrar su transformación. No es el padre desesperado de la primera película. Es un hombre calculador que sabe que la venganza es un ciclo y que ahora él es el objetivo. Cada asesinato es metódico. Usa objetos cotidianos, tuberías, cuchillos. Aprovecha el entorno, calles estrechas, mercados y deja pistas para que Kim lo siga. La primera mitad culmina cuando Brian escapa del sótano y comienza a buscar a Lenore, mientras Kim intenta llegar al consulado americano pero es perseguida por los hombres de Murat. Esta primera mitad es una inversión emocional y de tensión perfecta. El guión dedica tiempo a mostrar el costo del pasado. Brian salvó a Kim en París, pero creó enemigos que ahora vienen por toda la familia. La dinámica familiar es el corazón. Brian protege desde la distancia. Lenore enfrenta su culpa por haber subestimado a Brian en el pasado. Kim madura y actúa con valentía. El humor está presente pero sutil. Brian hablando con Kim por teléfono mientras mata a un atacante. Stay calm, sweetheart, o sus instrucciones precisas mientras está herido. El pacing es magistral. Lento al principio para construir la familia, acelerado hacia el final para preparar la segunda mitad. En términos de eficiencia narrativa, la primera mitad es como la preparación de una tormenta. Muestra la normalidad frágil, el golpe brutal y la transformación de Brian de padre protector a cazador una vez más. El guión evita clichés. No hay romance forzado ni villano caricaturesco. Hay acción real, emoción familiar y un sentido de inevitabilidad. El ROE emocional es altísimo. El público ya ama a Brian, Lenore y Kim, y la primera mitad los hace amarlos aún más mientras temen por ellos. Taken 2 demuestra que una buena secuela no necesita cambiar la fórmula. Necesita expandirla con más emoción, más consecuencias y más familia. La primera mitad nos hace empatizar con Brian, preocuparnos por Lenore y Kim y esperar la escalada que viene. Es una construcción perfecta para una película que sabe exactamente lo que el público quiere. Más Brian Mees, más acción y más corazón familiar. La segunda mitad de Taken 22012 acelera el ritmo sin perder la tensión emocional y la frialdad calculada que definen la película, convirtiendo el secuestro inicial en una guerra personal de supervivencia y contraataque.
Después de que Brian Meads, Liam Neeson, escape del sótano donde lo tenían prisionero, la película entra en su fase más intensa. Brian ahora es el cazador que persigue a Murat Krasniqi, Rader Vedija, y a sus hombres por las calles laberínticas de Estambul, mientras protege a Lenore, Famke Janssen, desde la distancia y guía a Kim, Magie Grace, para que llegue a salvo al consulado americano. El guión dedica esta mitad a mostrar la transformación completa de Brian. No es el padre desesperado de la primera película, es un hombre herido, cansado y consciente de que cada acción que toma genera más consecuencias. Cada paso que da es metódico, preciso y cargado de dolor. Usa su entrenamiento de la CIA para rastrear a los secuestradores, aprovecha el entorno urbano de Estambul, mercados del Gran Bazar, calles estrechas, azoteas, túneles subterráneos, y elimina a los enemigos uno por uno con eficiencia brutal pero sin placer. Brian escapa del sótano matando a varios guardias con objetos cotidianos, tuberías, cuchillos, cadenas, demostrando que su particular set of skills sigue intacto a pesar de la edad y las heridas. El guión muestra su estado físico. Sangra, cojea, respira con dificultad, pero su determinación es absoluta. Mientras tanto, Kim, siguiendo las instrucciones de Brian por teléfono, usa las habilidades que él le enseñó. Cuenta los pasos, busca salidas, evita a los perseguidores. Esta secuencia paralela es uno de los momentos más emotivos. Brian habla con Kim mientras mata a un atacante. Stay calm. Sweetheart, count the steps. Y Kim responde con voz temblorosa pero valiente. El guión usa esta interacción telefónica para reforzar el vínculo familiar. Brian protege a su hija desde la distancia. Kim madura en tiempo real y demuestra que ha aprendido de su padre. Lenore, cautiva en otro lugar, enfrenta su propia culpa y miedo. Sabe que Brian arriesga todo por ella, y eso la obliga a confrontar su subestimación pasada hacia él. Murat Krasniqi, el padre del traficante muerto en París, es el villano central de esta mitad. Murat no es un psicópata caricaturesco. Es un hombre roto por la pérdida de su hijo, que busca venganza con la misma determinación que Brian. Rader Vedija aporta una mezcla de dolor y crueldad. Murat habla con calma mientras ordena torturar a Lenore, pero sus ojos muestran un sufrimiento profundo. El guión humaniza al villano. Murat no es malvado por naturaleza. Es un padre que perdió a su hijo y culpa a Brian. Esta humanización crea un paralelismo poderoso. Brian y Murat son espejos el uno del otro, dos padres que harían cualquier cosa por sus hijos, pero que terminan destruyéndose mutuamente. El guión usa este paralelismo para mostrar que la venganza es un ciclo destructivo. Brian mató al hijo de Murat para salvar a Kim. Murat secuestra a Brian y Lenore para vengar a su hijo, y ahora Brian mata a los hombres de Murat para salvar a su familia. Nadie gana, todos pierden. La escalada de acción es implacable. Brian rastrea a Murat hasta un hotel de lujo con vistas al Bósforo, donde planea ejecutar a Lenore frente a él. En una secuencia brutal y contenida, Brian se infiltra en el hotel, elimina guardias en pasillos estrechos y azoteas, y llega justo a tiempo para salvar a Lenore. La pelea final con Murat es personal y física. No hay armas de fuego espectaculares. Hay golpes, cuchillos y una lucha cuerpo a cuerpo en una azotea con vistas a Estambul. Brian no mata a Murat de inmediato. Lo deja vivo pero derrotado, sabiendo que la policía turca y la CIA se encargarán del resto. Kim, por su parte, llega al consulado americano y alerta a las autoridades, demostrando que ha heredado la valentía de su padre. La resolución es fría y realista. Brian, Lenore y Kim se reencuentran en el consulado, heridos pero vivos. Hay un momento de silencio emotivo. Brian abraza a su familia. Lenore le agradece con lágrimas. Kim lo mira con orgullo y miedo. El guión cierra con una nota melancólica. Brian sabe que el ciclo de violencia no ha terminado. Siempre habrá alguien que venga por él. La familia regresa a Estados Unidos, pero la sensación de fragilidad permanece. No hay celebración, hay supervivencia. El final es abierto pero honesto. Brian ha salvado a su familia de nuevo, pero el costo es alto. Heridas físicas, trauma emocional y la certeza de que el pasado nunca desaparece. Esta segunda mitad es el payoff emocional y de acción perfecto. Todo lo invertido en la primera mitad, la normalidad frágil, el golpe brutal, la transformación de Brian, ahora se convierte en acción visceral, consecuencias reales y momentos familiares conmovedores. Cada pelea es brutal pero contenida, cada rescate es tenso pero emotivo. El pacing es magistral, acción constante pero con pausas para mostrar el costo humano. El humor está presente pero mínimo.
Brian hablando con Kim por teléfono mientras mata a un atacante, o sus instrucciones precisas mientras está herido. El rollo emocional es altísimo. El público siente el dolor de Brian, la valentía de Kim y la culpa de Lenore, y sale del cine con una mezcla de alivio y melancolía. En términos de eficiencia narrativa, la segunda mitad convierte secuestro en una guerra personal. El guión usa el caos de Estambul, mercados, calles estrechas, azoteas, para mostrar que Brian es imparable cuando su familia está en peligro, pero también que la violencia genera más violencia. El paralelismo entre Brian y Murad añade profundidad. Ambos son padres que actúan por amor, pero ambos terminan destruidos. La película no glorifica la venganza, la muestra como un ciclo que nadie gana. Taken 2 demuestra que una buena secuela no necesita cambiar la fórmula. Necesita expandirla con más emoción, más consecuencias y más familia. La segunda mitad nos hace empatizar con Brian, preocuparnos por Lenore y Kim, y reflexionar sobre el costo real de la venganza. Es una construcción perfecta para una película que sabe exactamente lo que el público quiere. Más Brian Meese, más acción y más corazón familiar. Taken 22012 no es simplemente una secuela de acción con secuestros y venganza. Es un estudio psicológico crudo, tenso y profundamente humano sobre lo que le sucede a una familia cuando el trauma del pasado regresa y los obliga a confrontar no solo el peligro externo, sino el costo interno de sus decisiones anteriores. Olivier Megaton y el guión, de Luc Besson y Robert Markamen, construyen personajes que no actúan por grandes ideales ni por justicia abstracta, actúan por necesidad emocional, por un miedo visceral a perder de nuevo a quienes aman y por una culpa acumulada que no desaparece. Cada decisión, cada llamada telefónica, cada pelea está cargada de costos psicológicos y beneficios emocionales altísimos. Aquí la economía del comportamiento se aplica al alma humana. ¿Cuánto dolor estás dispuesto a soportar por proteger a tu familia? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a correr cuando sabes que tus acciones pasadas te persiguen? ¿Qué precio tiene la culpa cuando te das cuenta de que tu victoria anterior creó el monstruo que ahora amenaza a tus seres queridos? La película responde con frialdad, tensión y una honestidad que evita cualquier glorificación fácil de la violencia. Liam Neeson, como Brian Meese, entrega una interpretación madura, contenida y llena de peso que consolida su estatus como el rostro definitivo del padre vengador en el cine moderno. En Taken 2, Brian ya no es el exagente desesperado de la primera película. Es un hombre que ha sobrevivido a una guerra personal, que ha intentado reconstruir su vida y que ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones. Psicológicamente, Brian está en una fase de alerta constante y culpa latente. Salvó a su hija en París, pero mató a docenas de hombres, y sabe que eso creó enemigos que ahora vienen por su familia. Neeson transmite esta carga con maestría. Su rostro permanece impasible mientras mata, pero hay un temblor sutil en sus manos, una respiración pesada después de cada esfuerzo, una mirada que mezcla determinación y cansancio. En términos de economía del comportamiento, Brian muestra una versión extrema a la pérdida familiar. El costo de perder a Lenore o Kim sería la destrucción total de su identidad como padre, así que elige la acción inmediata aunque sepa que cada asesinato genera más riesgo futuro. El riesgo moral que asume es inmenso. Sabe que cada muerte lo aleja más de la paz que buscaba, pero el beneficio esperado, salvar a su familia, es infinitamente mayor que cualquier costo personal. El costo hundido emocional de Brian es devastador. Ha invertido años de amor, culpa y sacrificio en Kim y Lenore, y ahora esa inversión está amenazada de nuevo. En lugar de aceptar que su pasado es irreversible, lo que sería insoportable, elige invertir más: su tiempo, su cuerpo, su moral. Cada llamada a Kim mientras está herido y esposado es un acto de inversión emocional. Count the steps, find the exits. No solo la está salvando físicamente, está intentando salvar su propia cordura al sentir que aún puede protegerla. El guión muestra esta espiral. Al principio Brian actúa con frialdad profesional. Hacia el final, el peso de lo que ha hecho y lo que podría perder se ve en su rostro, en su cojera, en su respiración agitada. Lenore lo mira con una mezcla de gratitud y miedo. Sabe que Brian la está salvando, pero también sabe que él se está destruyendo en el proceso. Famke Janssen, como Lenore Meese, ofrece una actuación breve pero poderosa que representa el duelo y la culpa que no pueden canalizarse en acción. Lenore es la exmujer que subestimó a Brian en el pasado, que eligió la estabilidad económica sobre la lealtad y que ahora enfrenta las consecuencias de esa elección. Janssen transmite este dolor con una intensidad contenida. Sus escenas de cautiverio son reales y desgarradoras, pero nunca exageradas. Cuando Murad la tortura psicológicamente, "Jurus van kill my son", Lenore no grita,
Se rompe en silencio, con lágrimas y una mirada de culpa profunda. Psicológicamente, Lenore está en un estado de arrepentimiento y vulnerabilidad. Sabe que Brian arriesga todo por ella, y eso la obliga a confrontar su pasado. El guión la trata con respeto. No es una damisela pasiva. Es una mujer que enfrenta su propia responsabilidad en el ciclo de violencia. Maggie Grace como Kim Mees representa la madurez forzada por el trauma. En la primera película era una adolescente ingenua y asustada. Aquí es una joven que ha aprendido de su padre y que debe actuar con valentía cuando Brian y Lenore son secuestrados. Grace aporta una mezcla de miedo y determinación. Kim cuenta los pasos, busca salidas y evita a los perseguidores usando las habilidades que Brian le enseñó. Su actuación es emotiva. Cuando habla con Brian por teléfono mientras huye, "Dad, I'm scared", su voz tiembla pero no se quiebra. Psicológicamente, Kim está en una fase de transición. El trauma la obliga a crecer, a confiar en su padre y a convertirse en su propia protectora. El guión usa esta evolución para mostrar que el ciclo de violencia afecta a toda la familia. Kim no es solo una víctima, es una superviviente que hereda la fuerza de Brian. Murad Krasniqi, Rader Vedija, es el villano más humano y trágico de la saga. Murad no es un psicópata, es un padre que perdió a su hijo y que busca venganza con la misma determinación que Brian. Vedija aporta una mezcla de dolor y crueldad. Habla con calma mientras ordena torturar a Lenore, pero sus ojos muestran un sufrimiento profundo. Psicológicamente, Murad es el espejo oscuro de Brian. Ambos son padres que harían cualquier cosa por sus hijos, pero que terminan destruyéndose mutuamente. El guión humaniza al villano. Murad no es malvado por naturaleza, es un hombre roto por la pérdida. Esta humanización crea un paralelismo poderoso. Brian y Murad son dos caras de la misma moneda, la venganza paterna que no tiene fin. Otros personajes secundarios refuerzan la psicología colectiva. Los guardias de Murad representan la banalidad del mal, matan por órdenes, no por convicción. La policía turca y la CIA representan el sistema que falla en proteger a la familia. El guión usa estos contrastes para mostrar que la familia Mee solo puede confiar en sí misma. Brian protege con su entrenamiento, Kim con su inteligencia, Lenore con su resiliencia. En conjunto, los personajes de Taken 2 ilustran cómo el trauma extremo activa respuestas primitivas y destructivas. Brian paga el precio más alto. Pierde su paz, su salud y su esperanza de una vida normal. Murad pierde. Kim y Lenore sobreviven, pero con cicatrices emocionales. La película nos enseña que la venganza no trae cierre, trae vacío y más dolor. Es una exploración brutal de la culpa, el duelo y la capacidad humana de destruir para intentar sanar. Esta profundidad psicológica es lo que hace poderosa a Taken 2. Nos refleja nuestras propias decisiones cuando el miedo por nuestros seres queridos es insoportable. ¿Hasta dónde llegaríamos por proteger a nuestra familia? ¿Qué precio pagaríamos por venganza? La película no responde con cinismo, responde con frialdad y verdad. A veces, la protección es lo único que queda, pero nunca es suficiente para borrar el pasado. Taken 22012 representa uno de los casos más claros y exitosos de la industria cinematográfica de principios de los 2010, sobre cómo una secuela bien planificada puede capitalizar el éxito sorpresa de la original con una inversión estratégica, una ejecución precisa y una confianza absoluta en la marca Liam Neeson Revenge Thriller, que ya se había convertido en un sello comercial rentable. Producida por Europa Corp, la compañía de Luc Besson que creó la franquicia, y distribuida por 20th Century Fox, la película contó con un presupuesto oficial estimado de $45 millones, cifra ampliamente confirmada por reportes de producción de la época en Variety, The Hollywood Reporter, Box Office Mojo y declaraciones de Besson y Megaton. En 2012, esta cantidad era moderada a alta para un thriller de acción con estrella principal. La primera Taken 2008 había sido un éxito masivo con solo 25 millones de presupuesto y 226 millones recaudados mundiales, pero la secuela requería una inversión mayor en rodaje internacional en Estambul, acción práctica intensa, un elenco ampliado, con el regreso de Famke Janssen y Maggie Grace, y una campaña de marketing global para consolidar la marca Taken como franquicia duradera y sinónimo de Vengeance Paterna Implacable. El riesgo financiero era significativo pero calculado con precisión. Europa Corp y Fox apostaron fuerte por la fórmula probada. Liam Neeson como el rostro indiscutible de la franquicia, el regreso de la familia Mees para reforzar el núcleo emocional, locaciones exóticas en Estambul para refrescar visualmente la saga y un atractivo turístico global que ayudara al marketing. Sin embargo,
La secuela enfrentaba desafíos típicos, la ley de rendimientos decrecientes, el público podía cansarse de la misma fórmula, la edad de Neeson, 60 años en 2012, y su racha de thrillers similares, The Grey en 2011, Unknown en 2011, lo que generaba dudas sobre fatiga de la audiencia. Y la competencia fuerte en 2012 con blockbusters como The Avengers, The Dark Knight Rises y Skyfall. Invertir 45 millones en una película que dependía casi exclusivamente del carisma de Neeson y de la acción práctica podía haber resultado en un fracaso si el público no respondía con la misma euforia de la primera. Sin embargo, el presupuesto se destinó con inteligencia y enfoque. La mayor parte fue acción real, sin abuso de CGI en las peleas principales, locaciones auténticas de Estambul y a carisma inquebrantable de Neeson como padre protector. La gestión de presupuesto fue eficiente, ambiciosa y enfocada en lo esencial para Taken: acción práctica, locaciones exóticas y emoción familiar. El rodaje duró aproximadamente 3 a 4 meses, 2011 a 2012, entre París, escenas iniciales, Los Ángeles, transiciones y principalmente Estambul, mercados del Gran Bazar, calles antiguas, hoteles de lujo con vistas al Bósforo. Se usaron locaciones reales para dar autenticidad y escala visual, mercados abarrotados, calles laberínticas, azoteas con vistas panorámicas. Esto incrementó costos logísticos, permisos para rodar en zonas históricas de Estambul, coordinación con policía local para cierres de calles, traslados de equipo y actores, alojamiento en una ciudad densamente poblada. Sin embargo, estos costos se compensaron con la autenticidad imposible de replicar en estudio, la energía caótica de los mercados, la belleza turística del Bósforo y el atractivo global que ayudó enormemente al marketing. Liam Neeson realizó muchas escenas físicas él mismo, peleas, persecuciones, escapes, lo que requirió seguros altos y protocolos de seguridad estrictos por su edad. Los salarios fueron la partida más alta pero controlada. Liam Neeson, en su pico de revenge thrillers, recibió un pago estimado en 15 a 20 millones de dólares más puntos de beneficios, un salario alto pero justificado por su marca. Famke Janssen y Maggie Grace regresaron con salarios medios para el género, 2 a 5 millones cada una. El resto del elenco, Rade Ervedija, John Gries, trabajó con presupuestos ajustados. Europa Corp complementó la financiación con preventas internacionales, Europa, especialmente Francia y Turquía, y aportes de socios, Fox, recuperando parte del presupuesto antes del estreno. El rodaje en Estambul incrementó costos, permisos en zonas históricas, traslados, seguridad, pero se compensó con incentivos fiscales turcos y el atractivo turístico. En cuanto al marketing, la estrategia fue agresiva y centrada en la marca Taken. Fox lanzó una campaña masiva, trailers con Neeson diciendo y Wilfa Indio en versión turca, spots de TV con acción en Estambul, pósters con Neeson en mercados abarrotados y un enfoque en la familia vuelve a estar en peligro. El presupuesto de marketing se estima en 40 a 50 millones adicionales, centrado en audiencias masculinas de 25 a 50 años y fans de la primera película. Se usó el factor regreso triunfal. Entrevistas con Neeson hablando de su rol como padre protector y la emoción de rodar en Estambul. El estreno fue el 28 de septiembre de 2012, compitiendo con Hotel Transilvania y Pitch Perfect. El retorno de inversión fue espectacular. Taken 2 recaudó 139 millones en Estados Unidos y 236 millones internacionales, total 376 millones. Considerando producción de 45 millones y marketing de 45 millones, total 90 millones, el multiplicador fue alrededor de 4.2x en taquilla, con beneficios netos altos gracias a DVD/diagonal Blu-ray, muy fuertes en 2012 a 2013, VOD y streaming posterior. Añadiendo ingresos posteriores, licencias, TV. El ROI fue extraordinario, multiplicó por más de 8x la inversión total. La película fue uno de los mayores éxitos del año y consolidó la saga como franquicia rentable. Desde una perspectiva de vida style, los márgenes fueron excelentes, costos fijos altos, salarios de Neeson, rodaje en Estambul, variables controlados, acción práctica, ingresos explosivos gracias al boca a boca y la nostalgia de la primera película. Poéticamente, Taken 2 fue un experimento de 45 millones de dólares en venganza cíclica que demostró que la marca Taken podía sostener una franquicia rentable con presupuestos moderados y acción práctica. El éxito también tuvo impacto en la carrera de Neeson, más thrillers de venganza, Megaton, más proyectos de acción
y Besson, más secuelas. Fue rentable, exitoso y dejó un legado de culto en el subgénero de venganza paterna. En resumen, Taken 2 es una lección eterna de gestión financiera en secuelas. Invertir en una estrella estable, acción práctica y emoción familiar puede generar retornos masivos incluso con presupuestos moderados. No fue solo rentable, fue un fenómeno que multiplicó el éxito de la original y consolidó una franquicia. La película demuestra que cuando se apuesta por la autenticidad y el corazón, Hollywood puede ganar grande. Taken 22012 llega en una época en la que el cine de acción y venganza ya había abrazado masivamente digital, el CGI y las cámaras de alta velocidad para crear secuencias espectaculares, pero Olivier Megaton y su equipo tomaron una decisión consciente y coherente con la esencia de la franquicia: priorizar la autenticidad física, la textura real de las locaciones urbanas de Estambul y la crudeza del combate cuerpo a cuerpo por encima de cualquier tentación de postproducción digital excesiva o efectos visuales que pudieran suavizar o embellecer la urgencia y el dolor del relato. La película fue rodada principalmente en película de 35 mm, con stock Kodak Vision 3500T para las escenas nocturnas y de alto contraste en las calles estrechas y mercados de Estambul, y Vision 2 para tomas diurnas y de interior. Un formato que en 2012 aún ofrecía una superioridad indiscutible en términos de grano orgánico. Rango dinámico amplio. Profundidad de color y calidez humana para una historia que depende tanto del aislamiento emocional de Brian Mees como de la atmósfera opresiva, laberíntica y caótica de una ciudad antigua y densamente poblada. Esta elección analógica no fue por rechazo romántico al digital ni por nostalgia técnica, fue narrativa, emocional y estética. El grano visible de la película 35 mm añade una capa de textura áspera y real a la piel sudorosa y herida de Liam Neeson, a la tensión en los rostros de Famke Janssen y Maggie Grace, a la suciedad y el polvo de los mercados del Gran Bazar y a las luces cálidas y parpadeantes de Estambul al atardecer, haciendo que todo se sienta táctil, incómodo, humano y lleno de urgencia en lugar de limpio, brillante o artificial como muchas producciones digitales de venganza de la época. John Vick, de Equalize. El equipo técnico utilizó cámaras Arricam LT y Arricam ST como principales, complementadas con cámaras de apoyo ligeras, Arri Alexa en algunos casos para tomas de apoyo en movimiento, y lentes Panavision Primo y 6 Ultra Prime de alta apertura, T1 2.0, que permitían rodar en condiciones de luz extremadamente variables. Noches en calles estrechas con iluminación mínima, interiores oscuros de sótanos, amaneceres sobre el Bósforo, sin perder detalle ni introducir ruido digital que rompiera. La textura analógica. La paleta de colores deliberadamente cálida y terrosa en los exteriores diurnos, ocres, marrones y dorados de los mercados y edificios antiguos, fría y metálica en las escenas nocturnas, azules profundos, grises urbanos, con rojos intensos pero escasos solo en sangre fresca y luces de emergencia. Todo se logró con filtros de corrección de color, circuito, CTV, ND, gelatinas en luces y un etalonaje químico preciso en laboratorios como Photochemie Film, con retoques digitales mínimos, eliminación de cables de seguridad, estabilización ligera de tomas en movimiento. El grano natural de la película 35 mm es un elemento esencial del diseño visual. Da frialdad a la venganza de Brian, textura áspera a las calles laberínticas y una sensación de urgencia y peligro real que el digital puro no habría logrado con la misma fuerza y peso. Estambul no es una ciudad bonita ni turística en esta película. Es opresiva, laberíntica y asfixiante, reflejando el estado mental de Brian cuando se convierte en presa. Una de las mayores innovaciones técnicas y visuales de Taken 2 es su compromiso absoluto con efectos prácticos y violencia física real, en un momento en que el CGI dominaba las escenas de acción incluso en thrillers de medio presupuesto. Liam Neeson, a sus 60 años, realizó la mayoría de sus escenas de pelea y movimiento en mismo, golpes cuerpo a cuerpo, escapes de esposas, persecuciones en calles estrechas, con doble solo para los ángulos más peligrosos y las caídas más extremas. Las coreografías fueron diseñadas por especialistas franceses y turcos, aprovechando locaciones reales de Estambul, mercados del Gran Bazar, calles antiguas, azoteas, túneles subterráneos. No hay cables CGI para caídas ni efectos de sangre digitales. Todo se hizo con maquillaje práctico, sangre falsa, estumen reales y vehículos auténticos, coches, motos, en condiciones reales de densidad urbana y calor intenso. Esta decisión eleva el impacto emocional y visual. El público siente el peso físico de cada golpe, el sudor y la sangre en la piel de los actores y la crudeza de la violencia sin filtros. Las escenas de escape,
Brian rompiendo esposas, peleando en sótanos oscuros. Se rodaron con luz natural y reflectores portátiles mínimos, sin luces artificiales potentes, para mantener la atmósfera opresiva y realista de la ciudad antigua. El montaje, dirigido por Camille Delamarre y Olivier Megaton, es deliberadamente tenso y contenido en la primera mitad, acelerándose progresivamente la segunda para reflejar la espiral de violencia que Brian desata y que Murad responde. Se realizó en Avid, sistema estándar en 2012, con cortes largos en los momentos de tensión telefónica, Brian hablando con Kim mientras está herido, y cortes más rápidos pero nunca frenéticos en las secuencias de acción, peleas en calles estrechas, persecuciones. El montaje evita el estilo caótico y rápido de muchas venganzas modernas. Cada corte sirve a la narrativa, al tono de urgencia y a la progresión emocional. No hay shaky cam excesiva ni cortes locos se confundan. Hay claridad geográfica y emocional. La tecnología híbrida, filmación analógica y postproducción digital, permitió retoques mínimos, eliminación de cables, corrección de color, estabilización ligera, sin perder la textura real y el grano que da peso a la imagen. El diseño sonoro es uno de los aspectos más impresionantes y subestimados de la película. Mezclado en Dolby Atmos, el sonido prioriza el impacto físico, la opresión urbana y la urgencia emocional. Cada golpe tiene un tubo seco y resonante, grabado con micrófonos de contacto en carne real. Cada disparo retumba con eco natural en calles estrechas. Cada respiración agitada de Brian se escucha como si estuviéramos dentro de su cabeza. El diseñador de sonido trabajó con grabaciones de campo reales, mercados abarrotados, tráfico caótico de Estambul, crujidos de metal en sótanos, y las amplificó para que se sientan en el pecho del espectador. La banda sonora original de Nathaniel Michelli es minimalista y opresiva. Pulsos bajos que imitan latidos acelerados, cuerdas tensas y silencios largos que crean ansiedad. No hay temas épicos ni música de acción convencional. La música aparece solo en momentos clave para no opacar el sonido ambiente ni romper la tensión emocional. El silencio en las escenas de Brian solo en las calles es un instrumento más. Transmite soledad, alerta y determinación. Las secuencias en Estambul son un logro técnico impresionante, rodadas en locaciones reales con permisos especiales, mercados del Gran Bazar, calles antiguas, azoteas con vistas al Bósforo, usando grúas pequeñas, cámaras montadas en vehículos y drones limitados para planos aéreos. La pelea final en la azotea se filmó con luz natural y reflectores portátiles, capturando el calor real y la densidad urbana. Todo se hizo con seguridad extrema. Trajes protectores, médicos en set, dobles para ángulos imposibles, pero el riesgo físico de Neeson es visible y auténtico. Esta elección técnica obliga a una coreografía precisa. Cada movimiento en calles estrechas se planeó durante semanas con pruebas exhaustivas en condiciones reales. La producción de Taken 22012 es un ejemplo paradigmático y altamente instructivo de cómo una franquicia de acción de medio presupuesto puede gestionarse con precisión quirúrgica, ambición comercial calculada y una disciplina operativa que maximiza el retorno de una fórmula probada, mientras se enfrentan los desafíos inherentes a una secuela. Expectativas elevadas del público, fatiga potencial de la fórmula, riesgos físicos de protagonista maduro y complejidades logísticas de rodaje. International. Europa Corp, la compañía francesa de Luc Besson que creó la saga Taken, fue el estudio principal y el que asumió la mayor parte del riesgo financiero y la responsabilidad creativa global. 20th Century Fox actuó como distribuidor principal en Norteamérica y mercados clave, aportando músculo financiero y alcance masivo en marketing. Liam Neeson tuvo un rol de productor ejecutivo informal a través de su influencia creativa y física, lo que le permitió supervisar aspectos de seguridad y tono emocional, dada su edad, 60 años durante el rodaje, y su historial de lesiones en thrillers de acción previos. El timeline de producción fue ambicioso pero realista para una película de esta escala. El desarrollo del guión, por Luc Besson y Robert Mark Kamen, tomó entre 12 y 18 meses, 2010 a 2011, con múltiples versiones que buscaban mantener la fórmula probada, venganza paterna implacable y habilidades especiales de Brian Mees, mientras expandía con consecuencias emocionales del primer secuestro, locaciones exóticas en Estambul y un tono más reflexivo sobre el ciclo de violencia. La preproducción duró aproximadamente 5 a 6 meses. Finales de 2011, scouting intensivo en Estambul, mercados de Gran Bazar, calles antiguas, hoteles de lujo con vistas al Bósforo, casting internacional, Rader Vedija para Murad, John Gries para el nuevo marido de Lenore, entrenamiento físico moderado para Neeson.
Escenas de acción contenidas por su edad y negociación de permisos especiales con autoridades turcas, rodaje en zonas históricas, cierres de calles, seguridad en áreas densas. Este periodo largo permitió preparar las secuencias más complejas y riesgosas, secuestros en mercados, persecuciones en calles laberínticas, peleas en azoteas, sin improvisaciones costosas durante el rodaje principal. El rodaje principal se extendió por 3 a 4 meses, finales de 2011 a principios de 2012, con la mayor parte filmada en locaciones reales de Estambul, mercados abarrotados, calles estrechas, azoteas con vistas al Bósforo, hoteles de lujo y escenas adicionales en París, inicio familiar, y Los Ángeles, transiciones. El rodaje en Estambul incrementó significativamente los costos logísticos, traslados diarios de equipo y actores en una ciudad densamente poblada, alojamiento para más de 150 personas durante meses, permisos diarios para rodar en zonas históricas y monumentos, coordinación con policía local para cierres de calles y seguridad en ocasiones de alto riesgo, mercados, azoteas. Sin embargo, estos costos se compensaron con la autenticidad visual imposible de replicar en estudio, la energía caótica de los mercados, la belleza turística del Bósforo y el atractivo global que ayudó enormemente al marketing. El rodaje se organizó en bloques lógicos. Primero las escenas de acción en mercados y calles, las más riesgosas y dependientes del clima y la multitud. Luego las interiores y diálogos en sets controlados, sótanos, hoteles. Y finalmente las escenas de transición en París y Los Ángeles para cerrar el círculo narrativo. La alocación de recursos humanos fue moderada pero altamente optimizada. El equipo técnico en Estambul rondó las 150 a 180 personas en los días pico, departamento de stunts, especialistas franceses y turcos para peleas y escapes, dirección de arte para recrear sótanos y decorados interiores, equipo de cámaras y luces especializada en condiciones urbanas densas, cámaras protegidas contra polvo y multitudes, y un departamento de seguridad dedicado exclusivamente a Neeson, médicos, fisioterapeutas y protocolos estrictos por su edad. Liam Neeson fue la estrella principal con salario estimado en 15 a 20 millones. Famke Janssen y Magie Grace regresaron con salarios medios para el género, 2 a 5 millones cada una. Esta gestión permitió un ambiente concentrado y profesional. Neeson insistía en hacer la mayoría de sus escenas físicas, pero con protocolos de seguridad extremos, dobles para ángulos peligrosos, descansos frecuentes. El set era internacional, francés, americano, turco, lo que reflejaba el tono global de la franquicia y ayudaba a mantener la autenticidad cultural. La jerarquía en el set era clara pero colaborativa. Olivier Megaton dirigía con autoridad creativa total, pero siempre consultaba con Neeson en temas de tono emocional y seguridad física. Neeson tenía influencia como productor ejecutivo. Europa Corp supervisaba el presupuesto y los plazos desde París, con visitas frecuentes de ejecutivos para revisar avances y aprobar gastos adicionales. Cuando surgían problemas, clima en Estambul, permisos retrasados, multitudes en mercados, se resolvían rápidamente. Megaton y el productor ejecutivo tomaban decisiones inmediatas para no parar el rodaje ni exceder el presupuesto. Esta estructura ágil es típica de thrillers de medio presupuesto. Libertad creativa para el director y la estrella, pero control estricto del dinero y los tiempos por parte del estudio. Desde el punto de vista de la economía del estudio, Europa Corp operaba como una productora independiente con respaldo de Fox para distribución. El presupuesto de 45 millones se distribuyó aproximadamente así: 35 a 40% en salarios de estrella. Neeson fue la partida más grande, 25 a 30% en producción física, rodaje en Estambul, stands, localizaciones, traslados internacionales, seguros altos, 15 a 20% en postproducción, montaje, sonido, efectos mínimos, y el resto en preproducción, marketing previo y contingencias. Europa Corp redujo el riesgo con preventas internacionales agresivas. Europa, especialmente Francia y Turquía, y aportes de Fox, recuperando una parte significativa del presupuesto antes del estreno. El rodaje en Estambul incrementó costos, permisos en zonas históricas, traslados, seguridad, pero se compensó con incentivos fiscales turcos y el atractivo turístico que impulsó el marketing global. Comparada con blockbusters de 2012, The Avengers, The Dark Knight Rises, la gestión de Taken 2 fue más contenida y centrada en lo humano, menos dependencia de CGI caro, más inversión en acción práctica, locaciones reales y en la actuación contenida de Neeson. No había comités interminables.
Megaton y Europa Corp tomaban decisiones clave juntos, consultando a Neeson. Esta agilidad permitió mantener el tono urgente y familiar de la saga, sin diluirlo por opiniones externas. Otro aspecto clave fue la seguridad y logística en locaciones densas. Cierres de mercados y calles en Estambul, costosos pero únicos, coordinación con policía local para persecuciones y seguridad en azoteas, y seguros elevados para Neeson. Todo se gestionó con precisión para evitar accidentes y sobrecostos. El rodaje en verano turco, calor intenso, multitudes, añadió autenticidad visual pero también desafíos logísticos que el equipo resolvió con rapidez y profesionalismo. Las actuaciones en Taken 22012 son el verdadero núcleo emocional que transforma esta secuela de un thriller de acción convencional en un estudio humano, tenso y desgarrador sobre el costo real del trauma familiar y la resiliencia bajo presión extrema. Olivier Megaton dirige a su elenco con una filosofía minimalista, contenida y profundamente respetuosa. Menos es más. La emoción se transmite en el silencio, en la respiración agitada y en los pequeños gestos más que en grandes explosiones dramáticas o discursos vengativos, y cada actor debe llevar el peso del miedo, la culpa y la determinación sin recurrir a excesos teatrales. No hay escenas de llanto histérico ni monólogos heroicos. Hay miradas vacías cargadas de terror, manos temblorosas al sujetar un teléfono, respiraciones entrecortadas en sótanos oscuros y una quietud que duele más que cualquier grito. Esta dirección de actores es una de las razones principales por las que Taken 2 funciona tan bien como secuela. Confía en que el público sienta el vacío interior de los personajes a través de su contención, su economía expresiva y su autenticidad física. Megaton no fuerza emociones. Las deja surgir de forma natural, lenta y devastadora, permitiendo que el miedo de la familia Meese y la determinación de Brian se construyan capa por capa hasta volverse insoportables. Liam Neeson, como Brian Meese, entrega una interpretación madura, contenida y llena de peso que consolida su estatus como el rostro definitivo del padre vengador en el cine moderno. En Taken 2, Brian ya no es el exagente desesperado de la primera película, es un hombre que ha sobrevivido a una guerra personal, que ha intentado reconstruir su vida y que ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones con una mezcla de cansancio, culpa y determinación inquebrantable. Neeson transmite esta carga con maestría absoluta. Su rostro permanece impasible mientras mata a guardias en sótanos oscuros, pero hay un temblor sutil en sus manos, una respiración pesada después de cada esfuerzo, una mirada que mezcla alerta constante y dolor profundo. Psicológicamente, Brian está en una fase de hipervigilancia y culpa latente. Salvó a su hija en París, pero mató a docenas de hombres, y sabe que eso creó enemigos que ahora vienen por su familia. Neeson usa su expresión facial contenida para mostrar este cambio. Pocas palabras, pero cada mirada dice: no dejaré que pierda mi familia de nuevo. Megaton le dio libertad para reducir al mínimo las expresiones faciales. Cada gesto cuenta, cada pausa pesa, y cada escena de acción física, escapes de esposas, peleas en calles estrechas, se siente real porque Neeson realiza muchas de ellas él mismo a sus 60 años. En las llamadas telefónicas con Kim mientras está herido y esposado, Count Steps, Fain de Exit, Neeson transmite una ternura paternal que contrasta brutalmente con la violencia que comete. Su voz es calma pero quebrada, como si estuviera conteniendo el pánico para no asustar a su hija. Esta contención hace que su venganza sea más aterradora. No es un loco furioso, es un padre que actúa porque no le queda otra opción. Famke Janssen, como Lenore Meese, ofrece una actuación breve pero devastadora que representa el duelo, la culpa y la vulnerabilidad que no pueden canalizarse en acción física. Lenore es la exmujer que subestimó a Brian en el pasado, que eligió la estabilidad económica sobre la lealtad y que ahora enfrenta las consecuencias de esa elección cuando es secuestrada junto a él. Janssen transmite este dolor con una intensidad contenida y real. Sus escenas de cautiverio son desgarradoras sin ser exageradas, lágrimas silenciosas, respiración agitada, una mirada de terror y culpa cuando Mural le dice que Brian mató a su hijo. Psicológicamente, Lenore está en un estado de arrepentimiento y fragilidad extrema. Sabe que Brian arriesga todo por ella, y eso la obliga a confrontar su pasado y su propia responsabilidad en el ciclo de violencia. Megaton la dirigió hacia la autenticidad. Menos diálogo, más presencia física y emocional. Lenore no es una damisela pasiva. Es una mujer que enfrenta su propia culpa y miedo, y que encuentra fuerza en el amor de Brian incluso cuando lo rechazó antes. Su reencuentro con Brian al final es uno de los momentos más emotivos. No hay palabras grandes, hay un abrazo silencioso que dice todo.
Maggie Grace como Kim Mees representa la madurez forzada por el trauma y la resiliencia de una hija que ha aprendido de su padre. En la primera película era una adolescente ingenua y asustada. Aquí es una joven que ha crecido con el peso del secuestro anterior y que debe actuar con valentía cuando Brian y Lenore son secuestrados. Grace aporta una mezcla de miedo y determinación. Kim cuenta los pasos, busca salidas y evita a los perseguidores usando las habilidades que Brian le enseñó. Su actuación es emotiva y creíble. Cuando habla con Brian por teléfono mientras huye, "Dad, I'm scared". Su voz tiembla pero no se quiebra. Psicológicamente, Kim está en una fase de transición. El trauma la obliga a crecer, a confiar en su padre y a convertirse en su propia protectora. Megaton la dirigió hacia la autenticidad. Menos drama adolescente, más contención emocional que hace que su valentía sea real y conmovedora. Kim no es solo una víctima, es una superviviente que hereda la fuerza de Brian y que demuestra que el ciclo de violencia no la destruye, la fortalece. Rade Ervedija, como Murad Krasniqi, es el villano más humano y trágico de la saga. Murad no es un psicópata, es un padre que perdió a su hijo y que busca venganza con la misma determinación que Brian. Ervedija aporta una mezcla de dolor y crueldad. Habla con calma mientras ordena torturar a Lenore, pero sus ojos muestran un sufrimiento profundo y auténtico. Psicológicamente, Murad es el espejo oscuro de Brian. Ambos son padres que harían cualquier cosa por sus hijos, pero que terminan destruyéndose mutuamente. Megaton le dio espacio para mostrar esta humanidad rota. Murad no es malvado por naturaleza, es un hombre quebrado por la pérdida. Esta humanización crea un paralelismo poderoso. Brian y Murad son dos caras de la misma moneda, la venganza paterna que no tiene fin. Otros personajes secundarios refuerzan la psicología colectiva. Los guardias de Murad representan la banalidad del mal, matan por órdenes, no por convicción. La policía turca y la CIA representan el sistema que falla en proteger a la familia. El guión usa estos contrastes para mostrar que la familia Mee solo puede confiar en sí misma. Brian protege con su entrenamiento, Kim con su inteligencia, Lenore con su resiliencia. La dirección de actores de Megaton se basa en contención, confianza y respeto por el trauma real. Neeson y Hansen tuvieron libertad para reducir al mínimo las expresiones, Grace para mostrar madurez forzada, Ervedija para añadir capas de dolor y crueldad. Esta contención genera actuaciones auténticas. El miedo se siente en el silencio, la culpa en la mirada, la determinación en la respiración. El set era profesional y concentrado. Megaton mantenía la tensión emocional incluso en días largos de rodaje en mercados abarrotados o sótanos oscuros. El casting fue maestro. Neeson como padre protector herido, Hansen como conciencia culpable, Grace como hija resiliente, Ervedija como villano humano. Cada uno aporta verdad emocional. El guión de Taken 22012, escrito por Luc Besson y Robert Mark Kamen con la visión autoral de Olivier Megaton, es una obra maestra de expansión contenida y emocionalmente precisa que toma la fórmula simple pero devastadora de la primera película, un padre con habilidades especiales que usa todo su entrenamiento para rescatar a su familia, y la transforma en una historia de consecuencias cíclicas, donde la venganza de pasado regresa para amenazar a los mismos que fueron salvados. No busca complicar la trama con giros excesivamente elaborados, subtramas secundarias que distraigan del núcleo familiar o elementos dramáticos grandilocuentes. Todo gira en torno a un único eje emocional y narrativo devastador. Brian Mee salvó a su hija Kim en París, pero mató a docenas de hombres para hacerlo, y ahora los familiares de esos hombres vienen por él, por su exmujer Lenore y por Kim misma en las calles laberínticas de Estambul. Esta simplicidad no es pobreza creativa ni falta de ambición. Es precisión quirúrgica, respeto absoluto por el trauma real y una comprensión profunda de que el verdadero terror no está en la acción espectacular, sino en la inevitabilidad con la que el pasado cobra factura y en la impotencia de un padre que sabe que no puede proteger a su familia para siempre. El guión toma lo que funcionó en Taken 2008, la urgencia del rescate, el entrenamiento militar de Brian, la vulnerabilidad de la familia, y lo multiplica con más escala emocional, más consecuencias reales y más peso en el costo humano de la violencia que Brian desató a salvar a Kim. La estructura dramática es lineal, progresiva y deliberadamente tensa. 3 actos bien definidos que escalan en intensidad, urgencia y emoción sin perder nunca el ritmo ni el foco de la familia. El primer acto, los primeros 25 a 30 minutos, es de construcción emocional y normalidad frágil. Se presenta la vida de la familia Mees 3 años después del secuestro en París, Brian recibiendo una medalla de honor, Kim nerviosa por su examen de conducir, Lenore intentando reconciliarse con su exmarido.
Y se planta la semilla de conflicto con amenazas anónimas que Brian minimiza pero que sabe que son reales. El guión dedica tiempo valioso a mostrar la reconciliación familiar. Conversaciones cariñosas entre Brian y Lenore, momentos de orgullo de Kim hacia su padre, un viaje de vacaciones a Estambul como intento de sanar. Esta introducción es esencial. Muestra que la familia está intentando reconstruir su vida, pero el pasado nunca se va. El segundo acto, el núcleo central, alrededor de 50-60 minutos, es la fase de secuestro y contraataque. Brian, Lenore y Kim son atacados en Estambul. Brian y Lenore son secuestrados por Murat Krasniqi, el padre del traficante muerto en París. Y Kim escapa por poco. Brian escapa del sótano y comienza su contraataque, guiando a Kim por teléfono mientras protege a Lenore desde la distancia. Este acto alterna acción intensa, escapes, peleas en calles estrechas, contención emocional, llamadas telefónicas entre Brian y Kim, Lenore enfrentando su culpa. El tercer acto es el clímax y resolución melancólica. Brian rescata a Lenore, enfrenta a Murat en una azotea con vistas al Bósforo, y la familia se reúne en el consulado americano. El guión evita el final catártico triunfalista, opta por un cierre frío, realista y abierto. Brian ha salvado a su familia de nuevo, pero la sensación de fragilidad permanece. No hay celebración, hay supervivencia. Los diálogos son escasos, funcionales y cargados de subtexto emocional. El guión prioriza el silencio y las acciones sobre las palabras. Brian habla poco, y cuando lo hace es con frases cortas y precisas. Count steps, find the exits. Stay calm, sweetheart. Los diálogos con Kim por teléfono son los más emotivos. Brian mantiene la calma para no asustarla, pero su voz tiembla cuando está herido. Murat habla con calma fría mientras ordena torturar a Lenore, pero sus palabras están llenas de dolor. You kill my son. Lenore tiene momentos de vulnerabilidad. Cuando está cautiva, sus silencios y lágrimas dicen más que cualquier grito. El guión evita diálogos expositivos o grandilocuentes. Todo se cuenta a través de acciones y de lo que no se dice. La improvisación de Neeson fue mínima. El guión es preciso y cada línea está colocada para servir al tono de urgencia y contención emocional. El guión juega con simbolismo sutil pero poderoso que refuerza los temas centrales sin ser obvio. Estambul como metáfora de laberinto y ciclo de violencia. Calles estrechas y antiguas reflejan el pasado que atrapa a la familia. El teléfono como símbolo de conexión frágil. Brian protege a Kim desde la distancia, pero no puede tocarla. La azotea final como representación del punto sin retorno. Brian y Murat se enfrentan en un lugar elevado, donde no hay escapatoria. No hay alegorías pesadas. Los símbolos surgen del entorno y de la acción, reforzando la sensación de inevitabilidad y fragilidad. Desde el punto de vista narrativo, Taken 2 funciona como una espiral descendente y ascendente al mismo tiempo. Empieza con normalidad frágil, pasa por secuestro brutal y contraataque metódico, y termina en supervivencia sin cierre feliz. El guión evita clichés del género. Brian no es invencible. Está herido, cansado y consciente del costo. Kim no es una víctima pasiva. Madura y actúa. Lenore no es una damisela. Enfrenta su culpa. Murat no es un villano plano. Es un padre roto. Esta complejidad hace que la película sea más reflexiva que otras venganzas. No glorifica la violencia. Muestra su ciclo destructivo. En términos de eficiencia dramática, Taken 2 convierte el trauma familiar en acción tensa y consecuencias reales. El guión usa las llamadas telefónicas como hilo emocional. Cada conversación entre Brian y Kim es un acto de amor y desesperación. El pacing es magistral. Lento al principio para construir la familia, acelerado en la segunda mitad para mostrar el caos. Cada escena de acción, mercados, calles, azoteas, es al servicio de la emoción. No hay espectáculo vacío, hay urgencia real. Taken 2 demuestra que una buena secuela no necesita cambiar la fórmula. Necesita expandirla con más emoción, más consecuencias y más familia. El guión no busca catarsis fácil, busca mostrar el costo real del dolor y la violencia. Es una lección de narrativa. Cuando el trauma es el motor, la historia no necesita explosiones. Necesita tensión, silencio y verdad. Taken 22012 trasciende ampliamente su apariencia de thriller de acción con secuestros y venganza para convertirse en una meditación fría, honesta y profundamente inquietante sobre temas universales que resuenan mucho más allá del entretenimiento puro y que tocan fibras emocionales muy humanas y cotidianas.
En su núcleo late una exploración sincera y desgarradora del ciclo interminable de la violencia paterna, la culpa acumulada por las acciones del pasado, la impotencia de un padre que ya no puede proteger a su familia de las consecuencias de sus victorias anteriores, la resiliencia forzada de una hija que crece bajo la sombra del trauma, y la fragilidad de cualquier reconciliación familiar cuando el peligro regresa. Olivier Megaton, Luc Besson y Robert Mark Kamen no necesitan discursos filosóficos largos, simbolismos pesados ni mensajes moralizantes explícitos. Dejan que estos temas emerjan de forma orgánica, natural y brutal de la acción misma, de los silencios telefónicos cargados de miedo entre Brian y Kim, de las miradas de culpa entre Brian y Lenore, y de los momentos en que la urgencia cede paso al dolor silencioso y a la certeza de que la paz es siempre temporal. La película no predica ni juzga, simplemente muestra con frialdad tensión y una honestidad que evita cualquier consuelo fácil, y en ese mostrar encuentra una verdad humana profunda que hace que el espectador sienta el miedo real, la culpa latente y la impotencia absoluta de una familia que ya sobrevivió una vez, pero que sabe que el pasado nunca desaparece del todo. El tema central y más devastador es el ciclo interminable de la violencia paternal y sus consecuencias. Brian Mee salvó a su hija Kim en París matando docenas de hombres, pero esa victoria creó enemigos que ahora vienen por toda su familia en Estambul. El guión dedica tiempo valioso a mostrar que la venganza no termina con el rescate. Genera un ciclo que atrapa a todos. Brian mató al hijo de Murat Krasniqi para salvar a Kim. Murat secuestra a Brian y Lenore para vengar a su hijo. Y Brian mata de nuevo para salvar a su familia. Nadie gana, todos pierden. Psicológicamente, Brian está atrapado en una espiral de culpa y responsabilidad. Sabe que sus particular set of skills que tanto celebró en la primera película ahora son la causa del nuevo peligro. Neeson transmite esta carga con maestría. Su rostro muestra cansancio y resignación mientras mata, como si supiera que cada muerte lo aleja más de la paz que buscaba. El mensaje profundo aquí es doloroso y real. La violencia protectora no resuelve nada, perpetúa el ciclo y deja cicatrices emocionales que nunca sanan por completo. Brian no es un héroe invencible. Es un hombre que paga el precio más alto por proteger a los suyos. Otro tema clave y conmovedor es la culpa acumulada y la impotencia del padre protector. Brian salvó a Kim en París, pero esa victoria tuvo un costo que ahora amenaza a toda la familia. El guión muestra esta culpa en detalles pequeños pero devastadores. Brian minimiza las amenazas al principio. Son solo palabras, pero en el fondo sabe que son reales. Lenore lo mira con una mezcla de gratitud y miedo, consciente de que su subestimación pasada contribuyó al ciclo. Kim madura la fuerza, usando las habilidades que Brian le enseñó para sobrevivir. Psicológicamente, Brian está en un estado de hipervigilancia y autocrítica constante. Cada llamada a Kim es un acto de amor desesperado, pero también de culpa, y solo ave protecti juveter. El mensaje es inquietante. El padre protector nunca puede proteger del todo. Siempre habrá un enemigo nuevo, una amenaza nueva, una consecuencia nueva. La película no glorifica la figura paterna, la muestra como vulnerable, herida y consciente de sus fallos. La resiliencia forzada de la familia es otro hilo conductor poderoso y conmovedor. Kim ya no es la adolescente ingenua de la primera película. Es una joven que ha crecido bajo la sombra del trauma y que debe actuar con valentía cuando sus padres son secuestrados. Maggie Grace aporta una mezcla de miedo y determinación. Kim cuenta los pasos, busca salidas y evita a los perseguidores usando las habilidades que Brian le enseñó. Psicológicamente, Kim está en una fase de transición. El trauma la obliga a crecer, a confiar en su padre y a convertirse en su propia protectora. Lenore, por su parte, enfrenta su culpa por haber subestimado a Brian. Cuando está cautiva, sus silencios y lágrimas muestran un arrepentimiento profundo. El guión usa esta resiliencia para mostrar que la familia no se rompe, se adapta, aunque con cicatrices emocionales permanentes. El mensaje es esperanzador pero realista. La familia sobrevive, pero nunca vuelve a ser la misma. El simbolismo en Taken 2 es sutil, visual y siempre al servicio del tono de urgencia y opresión. Estambul representa el laberinto y el ciclo de violencia. Calles estrechas y antiguas reflejan el pasado que atrapa a la familia. Mercados abarrotados simbolizan el caos que Brian no puede controlar. El Bósforo representa la separación. Brian protege a Kim desde la distancia. El teléfono es símbolo de conexión frágil. Brian guía a Kim por teléfono, pero no puede tocarla. La azotea final representa el punto sin retorno. Brian y Murat se enfrentan en un lugar elevado, donde no hay escapatoria. No hay alegorías pesadas.
Los símbolos surgen del entorno y de la acción, reforzando la sensación de inevitabilidad y fragilidad. El mensaje profundo de la película es frío, honesto y profundamente humano. La venganza no trae paz ni cierre, trae más violencia y más dolor. El pasado nunca desaparece, siempre regresa. El Padre Protector no puede proteger para siempre, siempre habrá un enemigo nuevo. La familia sobrevive, pero con cicatrices emocionales que nunca sanan por completo. Taken 2 no ofrece consuelo moral ni soluciones fáciles, muestra que a veces no hay justicia, solo supervivencia. Brian ha salvado a su familia de nuevo, pero la sensación de fragilidad permanece. El mensaje no es optimista ni pesimista, es realista y desolador. La vida después del trauma sigue, pero nunca será la misma. Estos temas y símbolos se entrelazan de forma orgánica y brutal para crear una experiencia que trasciende el género de venganza. Taken 2 habla de cualquier padre que ha intentado proteger a su familia, de cualquier familia que ha sobrevivido a un trauma y que teme que regrese, de cualquier persona que ha sentido la culpa de sus acciones pasadas. No es una película que te deje con una lección feliz, te deja con tensión, miedo y una reflexión incómoda sobre el costo real de la violencia y la protección. 12 años después de su estreno, estos temas siguen vigentes y necesarios. En un mundo donde el trauma familiar y la violencia cíclica son realidades cotidianas, Taken 2 nos recuerda con frialdad que la protección puede sentirse necesaria, pero nunca es suficiente para borrar el pasado. Su mensaje no consuela, confronta, y en esa confrontación reside su fuerza y su honestidad. Taken 22012 llegó a los cines en septiembre de 2012 en un momento de saturación absoluta para el subgénero de revenge thriller paternal que la primera película había ayudado a popularizar y explotar comercialmente. La original Taken 2008 había sido un éxito sorpresa masivo con $226 millones recaudados mundiales y un presupuesto de solo 25 millones, convirtiendo a Liam Neeson en el rostro indiscutible del padre vengador y creando una fórmula taquillera que Hollywood replicó incansablemente. Taken 2 enfrentó expectativas altísimas, competencia feroz de Avengers, de Dark Knight Rises, Skyfall en ese mismo año, y el riesgo inherente de las secuelas, fatiga de fórmula, controversias previas de Neeson en 2012 que afectaron su imagen pública. A pesar de todo, la película recaudó 139 millones en Estados Unidos y 236 millones internacionales, total mundial 376 millones, multiplicando por más de 8 veces su presupuesto de 45 millones y convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del año. Este desempeño consolidó la saga como una franquicia rentable y duradera, demostrando que la marca Taken tenía fuerza suficiente para sostener secuelas incluso en un mercado saturado. La recepción crítica inicial fue mixta y polarizada, con un 22% de aprobación en Rotten Tomatoes, basado en reseñas de septiembre-octubre de 2012. Muchos críticos la acusaron de repetir la fórmula sin innovar. Roger Ebert le dio 2/4 estrellas, diciendo que es más de lo mismo, pero con menos sorpresa, mientras que otros la criticaron por su ritmo lento en la primera mitad y por la violencia gráfica que algunos consideraron gratuita. Sin embargo, incluso los críticos negativos reconocieron la intensidad de Neeson, la tensión en las escenas de secuestro y la química familiar entre Brian, Lenore y Kim. El público le dio un 61% de aprobación, valorando especialmente la acción práctica, el regreso de Hansen y Grace, y la sensación de urgencia en las llamadas telefónicas. Con el paso de los años, 2015 a 2026, la percepción crítica ha mejorado notablemente. En retrospectivas de mejores secuelas de acción de los 2010, que La Ide, Screen Rant, The Ring, Taken 2 se menciona con frecuencia como una de las secuelas más honestas y menos complacientes del subgénero Neeson, y se aprecia su enfoque en las consecuencias emocionales del primer secuestro y su tono más reflexivo sobre el ciclo de violencia. En plataformas modernas, Letterboxd 3.0/5 promedio, IMDb 6 de marzo de 10. Los fans la defienden como la mejor secuela de la saga por su tensión constante, su realismo en el secuestro y su final melancólico que evita la catarsis fácil. El impacto cultural de Taken 2 fue significativo, aunque más modesto que el de la original. La primera película había creado un meme cultural permanente con la frase "I will find you, and I will kill you", y Taken 2 amplificó esa marca. La secuela consolidó Taken como sinónimo de venganza paterna implacable, inspirando parodias en Saturday Night Live, Family Guy y cientos de sketches virales. La película ayudó a popularizar el subgénero de revenge thriller familiar,
influyendo indirectamente en producciones posteriores como John Wick 2014, The Equalizer 2014, Nobody 2021 y The Beekeeper 2024, donde protagonistas maduros usan habilidades especiales para proteger a sus seres queridos. En Turquía, la película generó debate por su representación de Estambul, mercados caóticos, calles laberínticas, pero también atrajo turismo y atención global a la ciudad. La dinámica familiar, Brian guiando a Kim por teléfono mientras está secuestrado, se convirtió en referencia en debates sobre protección parental en la era digital. El legado cinematográfico de Taken 2 es sólido y en expansión. Demostró que una secuela puede ser más reflexiva y emocional que la original, sin perder la intensidad de acción. El enfoque en las consecuencias del primer secuestro y en la resiliencia de Kim añadió profundidad a la franquicia. La película consolidó a Neeson como el rey del thriller de venganza madura, abrió puertas a Taken 3-2014 y mostró que Europa Corp podía sostener una saga con presupuestos moderados y acción práctica. Su influencia se ve en thrillers que priorizan el núcleo familiar y las consecuencias emocionales, de Protege, de Marksman. En plataformas de streaming, Netflix, Prime Video, Hulu, Taken 2 sigue siendo una de las películas más vistas de Neeson, recomendada en listas de mejores thrillers de venganza y secuelas que mejoran la original. Culturalmente, Taken 2 tocó la ansiedad colectiva de los padres en la era de la globalización y el crimen organizado. La idea de que el pasado regresa y amenaza a la familia resonó en audiencias que veían en Brian un padre real que no puede proteger para siempre. Su mensaje implícito de que la violencia genera más violencia y que la paz es siempre frágil sigue siendo relevante en un mundo donde los traumas familiares y el crimen transnacional son realidades cotidianas. La película también contribuyó al debate sobre la representación de Turquía en Hollywood. Estambul no es un fondo exótico, es un laberinto opresivo que refleja el caos interno de la familia Mies. El legado financiero es sólido y sostenible, rentable. Multiplicó por más de 8x el presupuesto de 45 millones, con ventas fuertes en DVD/diagonal Blu-ray, VOD y streaming posterior. No generó secuela directa después de Taken 3, pero consolidó la saga como una de las más rentables de Europa Corp y mostró que el público adulto valora el tono familiar y la acción contenida. En resumen, Taken 2 tuvo un impacto cultural como una de las secuelas más honestas y reflexivas del subgénero de venganza paterna, con un legado de culto creciente y revalorización crítica. Su recepción mixta inicial ha mejorado con el tiempo, y hoy se valora como una película que mezcla acción intensa, emoción familiar y reflexión sobre el ciclo de violencia. Es una obra que no solo entretuvo a millones, cuestionó el precio de la protección y mostró que la venganza nunca trae paz verdadera. 12 años después, sigue siendo una de las venganzas más humanas y menos complacientes de la década. La dirección de fotografía de Taken 22012, a cargo del experimentado director de fotografía Flavio Martínez Laviano, conocido por su trabajo en thrillers europeos y producciones de Luc Besson, es uno de los pilares fundamentales que elevan esta secuela por encima de la mera repetición de fórmula y la convierten en una experiencia visual opresiva, caótica y profundamente inmersiva que captura la sensación del laberinto urbano y urgencia emocional que define la película. Laviano y Olivier Megaton tomaron una decisión consciente y coherente con la esencia de la franquicia: priorizar la autenticidad física de las locaciones reales de Estambul, la textura cruda de la ciudad antigua y la tensión palpable del combate cuerpo a cuerpo por encima de cualquier tentación de postproducción digital excesiva o iluminación artificial que pudiera suavizar o embellecer la urgencia, el miedo y el caos del relato. La película fue rodada principalmente en película de 35 mm, con stock Kodak Vision 3500T para las escenas nocturnas y de alto contraste en calles estrechas y mercados del Gran Bazar, y Vision 2 para tomas diurnas y de interior. Un formato que en 2012 aún ofrecía una superioridad indiscutible en términos de gran orgánico, rango dinámico amplio, profundidad, color y calidez humana para una historia que depende tanto del aislamiento emocional de Brian Mies como de la atmósfera laberíntica, opresiva y asfixiante de una ciudad histórica y densamente poblada. Esta elección analógica no fue por rechazo romántico al digital ni por nostalgia técnica, fue narrativa, emocional y estética. El grano visible de la película 35 mm añade una capa de textura áspera y real a la piel sudorosa y herida de Liam Neeson, a la tensión en los rostros de Famke Janssen y Maggie Grace, a la suciedad y el polvo de los mercados abarrotados y a las luces cálidas y parpadeantes de Estambul al atardecer, haciendo que todo se sienta táctil, incómodo, humano y lleno de peligro. Real en lugar de limpio,
brillante o artificial como muchas producciones digitales de venganza de la época, John Vic, de IQLC. El equipo técnico utilizó cámaras Arricam LT y Arricam ST como principales, complementadas con cámaras de apoyo ligeras, Arri Alexa en algunos casos para tomas de apoyo en movimiento rápido, y lentes Panavision Primo y 6 Ultra Prime de alta apertura, T1 2.0, que permitían rodar en condiciones de luz extremadamente variables, noches en calles estrechas con iluminación mínima, interiores oscuros de sótanos, amaneceres sobre el Bósforo, sin perder detalle ni introducir ruido digital que rompiera la textura analógica. La paleta de colores deliberadamente cálida y terrosa en los exteriores diurnos, ocres, marrones y dorados de los mercados y edificios antiguos, fría y metálica en las escenas nocturnas, azules profundos, grises urbanos, con rojos intensos pero escasos solo en sangre fresca y luces de emergencia. Todo se logró con filtros de corrección de color, circuito, CTV, ND, gelatinas en luces y un etalonaje químico preciso en laboratorios como Photochemie Film, con retoques digitales mínimos, eliminación de cables de seguridad, estabilización ligera de tomas en movimiento. El grano natural de la película 35 mm es un elemento esencial del diseño visual. Da frialdad a la venganza de Brian, textura áspera a las calles laberínticas y una sensación de urgencia y peligro real que el digital puro no habría logrado con la misma fuerza y peso. Estambul no es una ciudad bonita ni turística en esta película. Es opresiva, laberíntica y asfixiante, reflejando el estado mental de Brian cuando se convierte en presa y el miedo de Kim mientras huye. Una de las mayores innovaciones técnicas y visuales de Taken 2 es su compromiso absoluto con efectos prácticos y violencia física real, en un momento en que el CGI dominaba las escenas de acción incluso en thrillers de medio presupuesto. Liam Neeson, a sus 60 años, realizó la mayoría de sus escenas de pelea y movimiento él mismo, golpes cuerpo a cuerpo, escapes de esposas, persecuciones en calles estrechas, con doble solo para los ángulos más peligrosos y las caídas más extremas. Las coreografías fueron diseñadas por especialistas franceses y turcos, aprovechando locaciones reales de Estambul, mercados del Gran Bazar, calles antiguas, azoteas, túneles subterráneos. No hay cables CGI para caídas ni efectos de sangre digitales. Todo se hizo con maquillaje práctico, sangre falsa, estumen reales y vehículos auténticos, coches, motos, en condiciones reales de densidad urbana y calor intenso. Esta decisión eleva el impacto emocional y visual. El público siente el peso físico de cada golpe, el sudor y la sangre en la piel de los actores y la crudeza de la violencia sin filtros. Las escenas de escape, Brian rompiendo esposas, peleando en sótanos oscuros, se rodaron con luz natural y reflectores portátiles mínimos, sin luces artificiales potentes, para mantener la atmósfera opresiva y realista de la ciudad antigua. El montaje, dirigido por Camille Delamarre y Olivier Megaton, es deliberadamente tenso y contenido en la primera mitad, acelerándose progresivamente en la segunda para reflejar la espiral de violencia que Brian desata y que Murad responde. Se realizó en Avid, sistema estándar en 2012, con cortes largos en los momentos de tensión telefónica, Brian hablando con Kim mientras está herido, y cortes más rápidos pero nunca frenéticos en las secuencias de acción, peleas en calles estrechas, persecuciones. El montaje evita el estilo caótico y rápido de muchas venganzas modernas. Cada corte sirve a la narrativa, al tono de urgencia y a la progresión emocional. No hay shaky cam excesiva ni cortes locos que confundan. Hay claridad geográfica y emocional. La tecnología híbrida, filmación analógica y postproducción digital, permitió retoques mínimos, eliminación de cables, corrección de color, estabilización ligera, sin perder la textura real y el grano que da peso a la imagen. El diseño sonoro es uno de los aspectos más impresionantes y subestimados de la película. Mezclado en Dolby Atmos, el sonido prioriza el impacto físico, la opresión urbana y la urgencia emocional. Cada golpe tiene un tubo seco y resonante, grabado con micrófonos de contacto en carne real. Cada disparo retumba con eco natural en calles estrechas. Cada respiración agitada de Brian se escucha como si estuviéramos dentro de su cabeza. El diseñador de sonido trabajó con grabaciones de campo reales, mercados abarrotados, tráfico caótico de Estambul, crujidos de metal en sótanos, y las amplificó para que se sientan en el pecho del espectador. La banda sonora original de Nathaniel Michelli es minimalista y opresiva. Pulsos bajos que imitan latidos acelerados, cuerdas tensas y silencios largos que crean ansiedad.
No hay temas épicos ni música de acción convencional. La música aparece solo en momentos clave para no opacar el sonido ambiente ni romper la tensión emocional. El silencio en las escenas de Brian solo en las calles es un instrumento más. Transmite soledad, alerta y determinación. Las secuencias en Estambul son un logro técnico impresionante, rodadas en ocasiones reales con permisos especiales, mercados del Gran Bazar, calles antiguas, azoteas con vistas al Bósforo, usando grúas pequeñas, cámaras montadas en vehículos y drones limitados para planos aéreos. La pelea final en la azotea se filmó con luz natural y reflectores portátiles, capturando el calor real y la densidad urbana. Taken 22012 nos deja con un conjunto de lecciones cinematográficas tan claras, incómodas y valiosas que trascienden el género de venganza paterna y se convierten en una reflexión profunda sobre cómo contar historias de trauma familiar y consecuencias emocionales en el cine comercial contemporáneo. La primera y más evidente es que la venganza en pantalla no necesita ser catártica, triunfalista ni espectacular para ser poderosa. Puede ser tensa, contenida y devastadora cuando se centra en el costo real del pasado y en la fragilidad de cualquier paz lograda. Olivier Megaton y Luc Besson demuestran que una premisa aparentemente repetitiva, un padre con habilidades especiales salva a su familia de nuevo, puede convertirse en una experiencia inolvidable si se cuenta con frialdad, honestidad y una contención emocional que evita cualquier forma de glorificación o consuelo fácil. No hacen falta giros inesperados ni subtramas complejas, basta con confiar en la progresión lenta del miedo, en la acumulación de acciones desesperadas y en el silencio que pesa más que cualquier explosión. Esta lección es clave en una era saturada de venganzas explosivas. John Wick, de Equalizer, a veces lo que más impacta no es la acción frenética, sino la quietud helada que precede y sigue a cada acto de violencia, y la certeza de que la protección nunca es definitiva. Otra lección fundamental es el poder transformador de elegir al actor adecuado en el momento adecuado y honrar su edad, su cuerpo y su historia personal. Liam Neeson, a sus 60 años durante el rodaje, no era el exagente invencible de la primera película. Era un hombre maduro, herido y consciente de sus límites físicos. El guión y la dirección no lo ocultan ni lo disimulan con trucos de cámara o dobles excesivos. Lo abrazan. Cada caída duele más, cada escape cuesta más esfuerzo, cada respiración agitada después de una pelea refleja el cansancio real. Taken 2 nos enseña que el héroe de venganza no necesita ser joven y perfecto para ser creíble. Necesita ser humano, vulnerable, motivado por un dolor que el público pueda sentir como propio. Esta elección cambió la percepción del subgénero. Después de Taken 2, surgieron más películas con protagonistas maduros que usan inteligencia, experiencia y determinación en lugar de fuerza bruta juvenil, de Equalizer, John Wick, Nobody, demostrando que la edad puede ser una ventaja narrativa cuando se trata de explorar la culpa, la resiliencia y el costo de la protección. Desde el punto de vista técnico y narrativo, la película es una masterclass de tensión contenida en thriller de venganza. El guión elimina todo lo innecesario. No hay mentor sabio, no hay villano caricaturesco, no hay flashbacks extensos. Todo se concentra en el objetivo principal, rescatar a Lenore y proteger a Kim, y en la espiral de violencia que Brian desata sin poder detenerla. Esta economía narrativa genera un ritmo deliberadamente tenso que construye ansiedad emocional. La primera mitad es casi contemplativa, normalidad frágil, secuestro brutal. La segunda acelera hacia el caos sin perder la contención. Taken 2 nos enseña que la mejor acción no es la más espectacular ni la más violenta, es la más urgente cuando está motivada por amor familiar y miedo real. Las escenas de pelea son brutales pero contenidas, no hay cámara rápida ni música épica, hay silencio, crujido de metal y el sonido seco de un cuerpo cayendo. Esta contención hace que cada muerte pese más. No es catarsis, es obligación y vacío. Financiera y productivamente, Taken 2 es una lección de gestión inteligente en secuelas de medio presupuesto. Con $45 millones, moderado para 2012, Europa Corp demostró que invertir en autenticidad, locaciones reales de Estambul, acción práctica, elenco familiar, puede generar rentabilidad masiva. La película recaudó 376 millones mundiales, multiplicando por más de 8x su inversión. Esta lección influyó en producciones posteriores que priorizan la visión autoral y la emoción familiar sobre el espectáculo vacío. La representación de la resiliencia familiar es otra lección clave. Kim madura la fuerza, Lenore enfrenta su culpa, Brian protege a pesar del cansancio. El guión muestra que la familia no se rompe, se adapta, aunque con cicatrices emocionales permanentes. Taken 2 nos enseña que la verdadera fuerza no está en las patadas o los disparos,
Está en estar dispuesto a darlo todo por quien consideramos familia, incluso cuando el precio es alto. Desde el punto de vista humano y psicológico, la película nos regala la lección más dura y honesta. La venganza no trae paz ni cierre, trae más violencia y más dolor. El pasado nunca desaparece, siempre regresa. El Padre Protector no puede proteger para siempre, siempre habrá un enemigo nuevo. La familia sobrevive, pero con cicatrices emocionales que nunca sanan por completo. Esta verdad incómoda hace que la película sea más reflexiva que otras venganzas, no glorifica la violencia, la muestra como un ciclo destructivo que destruye al vengador más que al enemigo. La dirección de acción práctica, sin abuso de CGI, es otra lección técnica. Los stunts reales, las locaciones urbanas y la violencia contenida generan más impacto que cualquier efecto digital. Taken 2 demuestra que el riesgo físico visible y la autenticidad del entorno pueden ser más emocionantes que explosiones espectaculares. Esta filosofía influyó en películas posteriores que volvieron a valorar el stunt real y el tono reflexivo, Nobody, de Car Counter. Finalmente, Taken 2 nos recuerda que el cine puede ser un acto de confrontación honesta. No todas las historias de venganza necesitan terminar con catarsis o triunfo, algunas necesitan terminar con supervivencia y vacío. El mejor cierre no es el más grande ni el más satisfactorio, es el que honra la verdad del dolor humano. La película nos enseña que el arte no siempre consuela, a veces confronta, y en esa confrontación reside su fuerza más grande. En conclusión definitiva, Taken 2 es mucho más que una secuela. Es una meditación fría y honesta sobre el ciclo de violencia, la culpa paterna y la resiliencia familiar bajo presión extrema. Nos enseña que el verdadero cine de acción no se mide en explosiones ni en taquilla, se mide en la capacidad de hacer sentir el miedo real, la culpa y la impotencia. 12 años después, sigue siendo una de las venganzas más humanas y menos complacientes de la década. No ofrece consuelo, ofrece verdad, y en esa verdad reside su fuerza eterna. Gracias infinitas por acompañarme en este viaje completo de 13 pasos por Taken 2. Espero que esta masterclass te haya permitido redescubrir la película con ojos nuevos, apreciar su inteligencia emocional, financiera, técnica y humana, y sentir la tensión devastadora que Olivier Megaton y Liam Neeson pusieron en cada silencio, cada llamada telefónica y cada golpe en las calles de Estambul.